todas y a todos, es un gusto daros la bienvenida a este webinar, a este seminario, en el cual vamos a aprender mucho sobre el COSPE Classroom, el modelo para el aula del Círculo de Seguridad. Y quiero dar la bienvenida a Mercedes Lavoie, que es psicóloga sanitaria y además facilitadora del Círculo de Seguridad Parental nivel 2 y además facilitadora del Círculo de Seguridad Parental modelo COSPE Classroom para el aula. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Me gustaría que te presentaras un poquito. Cuéntanos. Bueno, os cuento, yo soy psicóloga sanitaria y lo que me trae aquí hoy, que tiene que ver con la educación, pues comenzó hace mucho tiempo en empezar a trabajar en prevención. He trabajado mucho como educadora de calle, en barrios muy marginales de Sevilla. Eh, Me fui implicando en sistemas de protección, en sistemas de reforma y ya luego de ahí como terapeuta en mi centro fui trabajando mucho con las dificultades tempranas, con el trauma temprano especialmente y a la vez íbamos poniendo mucho hincapié en la importancia de que todo lo que ya íbamos conociendo a través de lo que la terapia nos iba dando a conocer, ¿no? Nos daba como claro que fuera algo que se pudiera ir manejando también en el aula y que el profesorado pudiera conocer para poder manejarse mejor y para poder ayudar mejor, ¿no? Una de las cosas que más nos pasaba en todo lo que hacíamos para adultos o cuando hacíamos nuestra formación en crecimiento personal y demás, una de las cosas que más nos pasaba era como decir, ¿por qué esto nunca nos lo han dicho antes? ¿Cómo es que esto que me está ayudando a mí tanto y que ahora sé que me podría haber facilitado tanto la vida no está incluido en nuestro desarrollo, ¿no? Así que ha habido mucho empeño por mi parte en poner la mirada en poder apoyar a aquellos profesionales que trabajan en educación, tanto formal como informal. Así que eso hace que cuando, bueno, ya he contado, trabajando tanto en trauma temprano, el círculo de seguridad, cuando lo conocí, yo contacté con Arwen inmediatamente, a mí me corría un calambre por el cuerpo y yo decía, madre mía, pero si esto existe de verdad. Arwen, dime de verdad que esto es así, ¿no? Y nada, pues muy interesada en poder seguir avanzando en el círculo de seguridad y cuando al seguir avanzando conozco que lo hay en concreto aplicado al aula, pues fue como, toma, encima en aquello que llevo tanto tiempo empujando para que se vayan cambiando algunas cositas, y sobre todo mejorando y facilitando, porque en ese sentido el profesorado tiene una labor muy difícil y necesita muchas manos de apoyo, ¿no? Que nosotros decimos en el círculo de seguridad. Necesitamos muchas manos cuando trabajamos con muchos niños a la vez. Mm. Así que... Hacen falta muchas manos y me gusta mucho la pasión con la que estás transmitiendo. El círculo de seguridad trae esa ilusión y esa pasión y efectivamente muchas veces nos preguntamos si, oye, pero ¿de verdad esto va a ser útil o de verdad esto va a poder marcar la diferencia? ¿Va a ser aplicable? ¿Habrá un cambio en nuestros chavales? ¿Habrá un cambio en el vínculo? ¿Sí? Qué bueno, Mercedes. Y hoy nos vas a contar un poquito sobre el modelo COSPE Classroom. Bien, no quiero destripar nada, yo te voy a acompañar. Voy a servir como de moderadora con las personas que nos están acompañando en directo para poder ir atendiendo a sus dudas, bien, y poder interaccionando con ellas. Y creo que tienes una presentación que mostrarnos. ¿Sí, Mercedes? Sí, me voy a apoyar un poco en ella porque soy muy visual y me ayuda mucho el tener ese apoyo visual. Y bueno, va a haber un punto en el que sí que me gustaría que vamos a parar y que me gustaría pues que podamos interactuar. Lo digo para las que estáis empezando a formar parte de este rato. Así que nada, hola a todas, encantadas y me encantaría que en ese final, en ese último ratito,
podamos compartir ejemplos, ver la aplicación juntas y preguntar cualquier duda si la hay, que podamos apoyarnos tanto Darwin como yo. Así que voy allá. Bueno, os voy a contar que vais a ver mucho en lo que os voy a presentar que tiene que ver con el trauma. Ya os he contado mi trayectoria, ¿no? Entonces y soy terapeuta MDR, terapeuta especializada en trauma, en apego, entonces no puedo dejar de mirar todo el trabajo que nos queda, todo lo que estamos haciendo, bañado desde la visión de ir un poco más allá incluso de lo que es la educación emocional, que gracias a Dios en las últimas leyes, al menos en España, se está empezando cada vez a nombrar más la educación emocional, a poner competencias clave, no hay 7 competencias clave y hay una de ellas que es específica sobre educación emocional, ¿no? Y para mí y para los que nos llevamos tiempo moviendo en el ámbito de lo educativo, que creemos que hay que dar un pasito más, ya no solo hablando de la educación emocional, de inteligencia emocional y demás, sino que tenemos que ir a la realidad y a poder integrar lo que desde los ámbitos más clínicos, por decirlo así, ¿no? Desde los que llevamos tantos años trabajando en ayudar a personas que están teniendo dificultades desde lo traumático, pueda integrarse en el aula. Y esto tiene mucho, mucho que ver con el círculo de seguridad. ¿Vale? Y os voy a dejar algunos datos solo para que veamos qué importante es esto y hasta qué punto es algo que está ya presente y que es una realidad que necesitamos atender, ¿no? Creo que esto no es, si las que estáis aquí estáis vinculadas al ámbito educativo, no es ninguna sorpresa. A los profesionales a los que acompaño o a los que atiendo incluso en terapia, em, están desbordados. Si hablamos de infancia, estamos hablando de que los centros terapéuticos estamos que no sabemos a dónde derivar, porque está todo el mundo desbordado. Y si hablamos de adolescencia, el profesorado nos cuenta que está siendo difícil, pero con letras mayúsculas, ¿no? Está siendo un momento dificilísimo. Peter Bernstein en su libro decía que el trauma, en su libro Sanando la epidemia oculta, ¿no? El trauma es la epidemia oculta. Y tenemos un concepto de trauma muy parecido a este segundo dato que os pongo, que es un concepto más de eventos traumáticos importantes, ¿no? Fijaros que este estudio del ACE, que en inglés son experiencias adversas de la infancia, nos habla sobre altos niveles de experiencias traumáticas que encontraron en la población en general. Esto todo antes de la pandemia, ¿eh? Esto de hace un tiempecito. Encontraron entre 17.000 adultos que alrededor del 50% informó de haber experimentado al menos alguno de esos eventos adversos en la infancia, ¿no? Y estamos hablando, fijaros, de negligencia, abuso físico o emocional o sexual, presenciar violencia hacia alguno de sus cuidadores, tener un padre con abuso de sustancias, problemas de salud mental, vivir en un hogar con un adulto que había pasado un tiempo en prisión, o sea, de eventos grandes, ¿no? No ponen aquí pérdidas graves, duelos y demás que les podríamos poner en mayúsculas, pero fijaros, más del 50%. Y aquí no están contemplando un concepto de trauma como nosotros contemplamos el concepto de trauma, que tiene que ver con una vivencia que ha sido muy difícil y que esa energía de eso difícil ha quedado en el cuerpo ahí atrapada, ha quedado internamente atrapada sin poder ser integrada y hacer una lectura interna o integrarse a todos los niveles, en nuestro cerebro, en nuestra comprensión y en nuestro cuerpo, ¿no? De manera que después empieza a causar problemas. Y para eso no es necesario vivir grandes eventos como tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, la población infanto-juvenil con la que nosotros estamos lidiando a día de hoy, que es nuestra realidad, han pasado un evento.
grande, ¿no? Han pasado un evento que no recordamos en nuestra historia, ni nosotros, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ¿no? Que ha sido la pandemia. Uno de cada 4 niños padeció ansiedad por el confinamiento. Esto está sacado en un estudio de Save the Children, ¿no? De más de 6.000 menores en países como España, Alemania, Reino Unido. Se hablaba de cómo habían subido las enfermedades, los trastornos mentales en la infancia y adolescencia más de un 47%. Y estos eran estudios de, UNICEF. O sea, estamos ante una situación que probablemente no habremos conocido. Y es cierto que durante la pandemia se decía, esta es la primera pandemia, la segunda pandemia va a ser la de la salud mental y estamos en ella. Así que hay que ayudar, hay que proporcionar opciones y creo que esto es una cuestión de Estado, o sea, es algo que se tiene que tomar en serio desde todos los estamentos de nuestra estructura, que se pueda acompañar a estas personas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, que sabemos lo importante que es y lo que va a suponer para ellos en el futuro, ¿no? Desde ahí, comentaros, por ejemplo, en esta publicación de Lewis y Connor, fijaos, esto es de 2015, ¿no? Lo que ellos trataban de transmitir sobre todo es los niveles y los diferentes mecanismos y posibilidades en los que el trauma está intrincado, ¿no? Si veis en estas diapositivas que os enseño, la intención es que podáis ver que hablamos de trauma desde un nivel individual, cada uno de esos eventos que a cada uno de nosotros nos pueden estar sucediendo, que puede estar siendo demasiado, que no es necesario que sea muy grande, o sea que estamos hablando de trauma que puede ser, estoy viviendo una enorme gripe tremenda y está siendo muy difícil para mí e incluso hay un momento que de tan difícil puedo sentir mi vida peligrar, por ejemplo. O sea, pueden ser cosas que no, que son muy cotidianas, ¿no? em, a un trauma que tiene que ver con lo interpersonal y generalmente en el trauma individual hay trauma interpersonal, porque es lo que yo estoy viviendo, puedo integrarlo y estamos hablando de niños y adolescentes, o sea, sí, sí, solo sí, tiene que ver con que si estoy viviendo esto que está siendo tan difícil, si hay un adulto ahí fuera que puede estar en conexión y en sintonía conmigo y que puede darle un sentido, ponerle palabras y organizarme lo que me está pasando y acompañarme en ello, probablemente yo no voy a vivir este trauma, ¿no? O sea, esto va a ser un evento difícil y va a quedar integrado. Eh, el trauma interpersonal está ahí también, ¿no? A menudo en los eventos individuales y a menudo en las propias relaciones interpersonales. De las cosas que más yo estoy segura, Arwen, que tú habrás escuchado esto un millón de veces también en terapia. De las cosas que más escuchamos cuando acompañamos a adultos en terapia, no fue tan difícil esto que me pasó, y puede ser cosas muy difíciles, sino que me sentí muy solo ahí, ¿no? Que estaba solo con todo esto, ¿no? Mm. Ay, y en ese trauma interpersonal podemos pasar a ese trauma colectivo, a vivencias colectivas que en sí son traumáticas. Y os podéis fijar alrededor la cantidad de ejemplos que estamos poniendo de situaciones que pueden ser traumáticas, ¿no? Desde cosas más em, internas en la familia, como la violencia doméstica, cosas que están muy presentes en nuestro día a día. Y hablábamos uno de los días de, por ejemplo, como como lo que el género, y me gustaría nombrarlo especialmente hoy, ¿no? Tiene que ver en nuestras vivencias, en el trauma colectivo, porque hay mucho trauma individual, interpersonal y colectivo unido a una visión de género que es muy importante, ¿no? Y bueno, todos los sesgos inconscientes, las políticas, en fin, estáis viendo ahí como un panorama de un millón de cosas que nos rodean todo el día. Está ahí, está presente y necesitamos atenderlo, ¿no? Maturana decía además que al final, tras todo, o sea, detrás de todo sufrimiento, finalmente lo que había
era un trauma social, una dificultad social, un sufrimiento social, ¿no? Entonces podemos ir desde la visión más individual y más concreta a la visión más de pájaro de toda nuestra sociedad y, y estaría contemplado todo. Y en toda esa visión, además, desde cómo empezamos a contemplar las relaciones y el desarrollo y a nuestros niños y a nuestros adolescentes de manera individual, va bañando también cómo después hay un acompañamiento, unas relaciones interpersonales y cómo esto se puede trasladar a lo colectivo. Y me explico. Vais a ver que hablo de esto mismo después en el círculo de seguridad, desde lo individual a lo colectivo. ¿Vale? Em, en todas estas, a mí me gustaría que empiece a sonarnos porque creo que es fundamental que lo vayamos integrando y que le demos valor a aquellos equipos educativos que hacen un especial esfuerzo en ser sensibles al trauma, sensibles al sufrimiento. Bueno, Cole describía las escuelas sensibles al trauma como la iniciativa de política de trauma y aprendizaje, como un programa conjunto de los defensores de los niños y la ley que se inició en Massachusetts y entre Massachusetts, la ley de Massachusetts y Harvard, y que define una escuela sensible al trauma como una escuela en la que todos los estudiantes se sienten seguros, bienvenidos y apoyados. Fijaros qué importancia esto, ¿no? Y donde abordar el impacto del trauma en el aprendizaje a nivel escolar están en el centro como parte de la misión educativa, está puesto dentro del centro de la misión educativa, ¿no? Es parte de lo que vamos a mirar y de lo que vamos a cuidar. Y eso llevado a la práctica, eh, los pilares de un entorno informado sobre el trauma y que lo contempla y que lo sostiene son la conexión, la seguridad, la regulación emocional y conductual. Y algo tú estarás de acuerdo conmigo de esto, estamos hablando de apego seguro. O sea, Estamos hablando, efectivamente, estamos hablando de apego seguro. cuando yo fui a ver esta definición y la escuché y la leí, dije, es que nos falta un detalle, esto es apego seguro. Estamos hablando de poder ofrecer apego seguro en las aulas, ¿no? Hablaban, mientras más niños se sientan seguros y conectados con los adultos que los rodean, más pueden aprender a comprender y regular sus emociones y comportamientos. Estamos hablando de competencias interpersonales, intrapersonales, en fin. Esto crea un ambiente de aprendizaje seguro para todos los niños y nutre ese objetivo que muchas de nuestras leyes educativas llevan apostando por él, ¿no? Que es esa educación para ser. Luego ya podemos entrar en todo un debate de cómo lo conseguimos poner en marcha a nivel institucional o no, ¿no? Pero Todo un está. debate, todo un debate. Sí, Mercedes, entonces, fíjate, yo te lanzaría. Lo que quieres decir es que una escuela sensible al trauma o una escuela informada sobre el trauma es una escuela en la que se está trabajando para poder dar un apego seguro al alumnado. Exactamente. Para Ok. mí, cuando yo iba investigando sobre todo lo que tiene que ver con las escuelas sensibles al trauma y con estos pilares de cómo es un entorno que pueda estar informado sobre el trauma, y ojo, yo hablo de escuelas aquí, ¿no? Porque el círculo de seguridad lo pone en escuelas, pero para mí va más allá. O sea, integrémoslo en la salud, en los espacios sanitarios, ¿no? Informados y sensibles al trauma. Llevémoslo a las empresas, ¿no? A los espacios donde vivimos. Es que es todo nuestro entorno. Y cuando yo más leía iba viendo y decía, vale, hay ciertas cosas que los que nos manejamos en traumas conocemos de hace mucho que son importantes como a tener en cuenta, ¿no? Controlar el espacio, tener en ciertas circunstancias tener especialmente cuidado con tal, tener previsto ciertas cosas en relación a cuando hay ciertas circunstancias, ¿no? Es como en la previsión, en predisponer el espacio, en controlar el espacio. Y ahora eso sería todo como, yo muchas veces pensaba, esto sería todo como para poder prever que las personas que están sensibles al trauma
sufran especialmente o vivan estados de alerta especialmente difíciles. Pero nuestros entornos pueden reparar. Y es precisamente la seguridad, la conexión y la regulación emocional a través de la corregulación la que va a repararnos, ¿no? Y eso es lo que hacemos a través del acompañamiento en el círculo de seguridad aplicado al aula. Bueno, os cuento un poquito más por ahí, que esto me voy a saltar, porque es como esto que os decía antes, ¿no? Hablan de atributos y cosas concretas que en la escuela sensible al trauma facilitan bueno, que puedan tener esa característica, ¿no? Y muchas de estas tienen mucho que ver con eso que yo decía antes del predecir, de controlar el contexto, ¿no? Y a mí me gusta poner mucho también el hincapié en que vayamos más allá y, ups, espera, que me lo salto, vayamos más allá y podamos ver esto. Oye, estoy dándome cuenta yo de que antes no se escucha el sonido y es que probablemente no le he dado a compartir con el sonido. Ahora lo veremos, en la siguiente lo vemos. Perfecto. Ya sabes, Mercedes, que lo único que tienes que hacer es dejar de compartir pantalla, Es volver a compartir de hacerlo y nuevo. activar. Sí, Efectivamente. sí. Bueno, no sé si es una de las dudas que nos planteábamos antes nosotras, que era como, no sé si de las que estáis aquí conocéis el círculo de seguridad, pero como esto está abierto y está abierto y queremos especialmente que llegue a las personas que están delante del alumnado, a las personas que están como cuidadoras y educadoras, eh, y que probablemente conocen poco de esto, que es muy desconocido, pues voy a empezar por la base, por lo más básico. Para mí el círculo de seguridad nace entre tres terapeutas de Estados Unidos que trabajaban en servicios sociales durante mucho tiempo, terapeutas familiares, y se vamos a crear algo que de todo lo que ya se sabe en 1985, o sea, hace un montón de tiempo, dicen, de todo lo que ya se sabe, vamos a generar algo muy sencillo sencillo, fácil y económico, servicios sociales, asistencia social, para que pueda llegar realmente a las personas que atendemos, ¿no? Y de ahí surge que realizan un programa en principio en las que hacen un grabado de vídeos, después se sientan profesionales junto a las personas y revisan, están muy entrenados y lo hacen de una manera muy concreta y con muchos estudios base previos y posteriores y consiguen ver que en más de un 60% de las personas consiguen que esas personas que estaban ofreciendo apegos inseguros, apegos desorganizados, cambiaran el modo en que estaban ofreciendo esa seguridad en el apego a apegos seguros, en más de un 60%. Y eso es una pasada. Y es una de las cosas que hace que a muchos de los que trabajamos en esto, pues nos apasione tanto el conseguir ver esos resultados, ¿no? De esa experiencia tan positiva, pues crearon su programa y luego dijeron, oye, esto tiene que llegar al mundo, tenemos que conseguir que esto se facilite para que más gente pueda llevarlo a más gente, ¿no? Para que esto vaya como, estalle como una bomba. Y de ahí producen otro programa en el que es más pequeñito, que es el programa en el que yo soy facilitadora y que Arwen Arwen, eres como Cuéntame. nuestra padrinada, nuestra madrina en España, ¿no? Porque yo creo que ha Sí. sido como de las primeras en introducirlo en España y con fuerza también en el mundo hispano, creo yo. Y una de las que va haciendo mucho eco, consiguiendo que se conozca de verdad. Y ese programa es un programa que de hecho dentro de muy poquito, en pocas semanas, se va a facilitar a más personas. Es decir, cualquier persona, no es necesario que seamos terapeutas ni psicólogos como nosotras, puede facilitarse en el círculo de seguridad y puede aprender a ofrecer y a dar el círculo de seguridad. Después nos entrenamos porque realmente esa facilitación es como las bases, pero después hay que aprender
a hacer esto, ¿no? A poder acompañar de la manera en la que se ofrece en el círculo. Y nada, y ese programa es el que a día de hoy yo estoy hablando. Es decir, ese programa es el que a mí me ha ofrecido la oportunidad, por un lado, de acompañar a cuidadores, a padres, madres sobre todo, en cómo ofrecer seguridad en la relación de sus hijos, y el que en el siguiente paso, en la facilitación como el COSPE Classroom, el que me ha posibilitado que pueda hacerlo con profesionales de la educación, ¿no? En concreto, Efectivamente. Entonces, mm, a mí me gustaría ahí pues, entrar en esto. mm, Efectivamente, ya seamos trabajadores sociales, educadores, pediatras, matrona, enfermero, un experto en crianza, un psicólogo, un orientador, ¿bien? de Eh, hecho, los orientadores por la ley son los que abanderan ahora la educación emocional, especialmente los orientadores, ¿no? Efectivamente. Entonces, mucha población puede formarse como facilitador del círculo de seguridad parental. Una vez que somos facilitadores del círculo de seguridad parental, podemos optar a un curso posterior que sería el COSPE Classroom. Entonces, tú, Mm, Mercedes, en su momento recibiste esa formación en COSPE Classroom, el modelo para mm, aula, sí, ¿sí? que Y aviso, desde es muy sencillita. Es muy fácil de, o sea, que es de las preguntas que a mí luego todo el mundo, las compañeras facilitadoras me hacen a menudo, ¿no? Esto es difícil, requiere un esfuerzo especial de estudio que te mueres, voy a poder a cogerlo, es sencillo, es muy gustoso de hacer también, ¿no? Y es muy asequible para cualquier persona que, digamos, profesoras auxiliares de escuela infantil, o sea, son cosas que están muy asequibles a cualquiera de nosotros, ¿no? Mm. Todavía con el inconveniente, con un pequeño inconveniente en el idioma que se va a salvar dentro de no mucho, pero incluso cuando está el inconveniente del idioma, como la facilitación es a través de vídeos, pues los vídeos traen la traducción abajo. A día de hoy hay un montón de herramientas y medios para poder subtitular un vídeo que tú estés viendo en otro idioma, que vamos, creo recordar que la facilitación lo traía, y, y es algo que está a la mano de cualquiera de nosotros, ¿no? Mm. sí, efectivamente. Y una vez Así. que uno es facilitador del círculo de seguridad parental, modelo COSPE Classroom, en esa formación posterior, entonces te puede llevar esto a la escuela, te puede llevar esto a la guardería, Mm. ¿bien? Y llevar grupos de educadores, maestros, de cuidadores en estos centros de población 0,6. Exacto. La realidad es que no hay unos grandes cambios desde el círculo de seguridad aplicado a los padres, al parental, digamos, el programa parental, al aplicado al aula. Es lo mismo, en el sentido de que estamos haciendo lo mismo, solo que vamos a tener que hacer algunas adaptaciones específicas para que el profesorado se pueda identificar con algunas cosas. Porque mientras, por ejemplo, aquí estamos viendo este mapa, que es el mapa base para los padres, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el profesorado, esto se convierte en tantos círculos como niños tengan a su cargo en ese momento, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de otras muchas más cosas, ¿no? Es un programa un poquito más larguito y un poquito con un poco más de contenido, pero tampoco es una cosa que uno se diga así como tremenda, ¿no? Sino que más adaptado y más abarcable, ¿no? Mm. Así que, y una de las cosas que yo siempre cuento cuando cuento al profesorado esto qué es lo que es, este esquema básico, es como, para mí es una maravilla, porque es como, vamos a resumir todas las necesidades que existen de todas las personas que estamos en el mundo, es decir, todo el mundo, en todo momento, en relación con otra persona, pueden meterse aquí dentro, ¿no? Y todas las necesidades que tenemos en todo momento pueden estar o en esa parte de arriba del círculo, que es que apoyes mi exploración,
¿vale? Que veis ahí que es como la base segura que apoya mi exploración. Esa parte de arriba del círculo es, todas las personas estamos en dos situaciones. Una, o con respecto a ti, estoy saliendo a explorar, estoy yendo a conocer, a llenarme de aprendizaje, a relacionarme con el mundo y a desarrollarme. O estoy en la parte de abajo del círculo y con respecto a ti estoy volviendo, estoy necesitando que tú me des la bienvenida, pues porque está siendo difícil esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando y necesito de tu apoyo, ¿no? Y estamos continuamente en una cosa o en la otra. Y si ponemos una y otra vez ejemplos con nuestros hijos, los vamos a ver en todo momento aquí, ejemplos con nuestros alumnos, los vamos a ver en todo momento aquí, pero hablo de nuestros alumnos en el círculo de seguridad aplicado al aula. Está especialmente recomendado de los 0 a los 6, ¿no? Porque es donde está el foco, porque los vídeos se identifican son de esas edades, se identifican en esas edades. Yo he impartido círculos de seguridad aplicado al aula en institutos en los que había formación profesional para adultos. Y el profesorado lo veía claramente sin ningún tipo de dificultad. O sea, podían poner el foco en las personas a las que atendían e incluso en el equipo educativo e incluso en el equipo profesional, ¿no? En todo el equipo directivo. O sea, es perfectamente aplicable una y otra vez a todas las relaciones que tenemos en nuestro día a día. Esto que hablamos siempre de que es este círculo está oculto a simple vista, pero está todo el día presente. Todo el día presente, Mercedes. Vale, pero a mí me despierta mucha curiosidad, ¿no? Porque hablamos del círculo de seguridad, está preciosa y dibujado, pero a mí me gustaría poder aterrizarlo. Bien, esto se vuelve real cuando algo sucede y lo podemos encajar en alguna parte, ¿no? Podemos empezar a hacer Claro. suposiciones de qué situaciones. Entonces, me gustaría, ya fueran las personas que están en directo, ¿ok? O quizá nosotros mismos, ¿bien? En Voy el a dejar de que, compartir precisamente vale, para que así pueda ser, o no sé si quieres que lo dejemos de fondo en el círculo. Bueno, podría estar si de fondo empezamos a quizá poner para, ejemplos, claro, si pre- mejor podemos ver el círculo y además así aprovechas si activas la parte esa de audio, vale, en el cual pensemos, y si queréis compartir por el chat los que estáis en directo, alguna situación en el aula y cómo podríamos interpretarla, ¿bien? O traducirla al círculo de seguridad sería estupendo. A mí me viene, mientras les damos tiempo a poder escribir alguna situación, a mí me viene, por ejemplo, una situación que podría ser complicada en el aula, en el cual quizá haya una situación de cierta agresividad entre dos alumnos, ¿no? Pues me imagino pues el alumno que suele quizá meterse con otro alumno que estamos pudiendo observar eh, pues alguna mala conducta en mm, clase, mira, de por falta de ejemplo, respeto. ayer, por ejemplo, estaba presentándoles el círculo de seguridad a una escuela, que es una escuela alternativa, en una escuela que funciona mucho a través de educación respetuosa y que tienen desde infantil hasta secundaria que han metido este año ya, ¿no? O sea, llevan 2 años con secundaria. Y precisamente una de las maestras ponía un ejemplo en esto, ¿no? Y me decía, venga, va. Por ejemplo, este niño que tenemos, y hablaba de adolescentes ya, ¿eh? Estábamos en secundaria. Este chaval que viene es que es continuo. Se acerca a una, le pega en el culo y dice gorda, va a la otra. Claro, ya lo primero que planteo, el que llama la atención continuamente y está chinchando todo el rato a todo el mundo, ¿no? Y fuimos ahí un poquito desgranando, pero venga, dime concretamente. Y me puso este ejemplo, ¿no? Pues está una alumna en el patio y él se acerca y le da un toque y le dice algo, a lo mejor le dice gorda, ¿vale? Y ahí ella conforme iba contando yo le decía, venga, pues aquí tenemos el mapa. ¿Tú dónde lo ves? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Inmediatamente la profe me decía, en la parte de arriba. Está explorando los límites de los alumnos.
Y decía, "Ujú. Así que tú crees que este niño que una y otra vez hace esto, todas las veces está intentando conocer qué pasa. O quizá pudiera ser que la primera vez que lo hiciera se diera cuenta ya de lo que pasa. No, y ella me decía, no, es verdad, o sea, lo hace porque sabe lo que pasa. No creo que realmente esté explorando a ver qué pasa cuando hace esto y pone esto en marcha y hasta dónde llegan los demás, ¿no? O sea, él es consciente de lo que pasa y ve lo que pasa una y otra vez cuando hace esto, ¿no? Entonces decía, bueno, pues hay una parte de arriba, otra parte de abajo, ¿dónde está? En la parte de abajo. Me decía, claro, está en la parte de abajo porque está llamando la atención, decía ella, ¿no? Vale, y aquí en el círculo de seguridad hacemos ya así, se nos pone el cuerpo, Sí, decimos, ¿verdad? Eso de vale, llamar la atención. Claro, claro, es como es el término que usamos, ¿sí? claro, sí. Y ahí vamos las dos hablando y decíamos, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué necesidades? Antes que viéramos si necesitaba, porque aquí vemos en la parte de abajo que las necesidades son, necesito de ti que me protejas, que me consueles, que te alegres en mí, que organices mis sentimientos. ¿Vale? Y antes de ver qué necesidad concreta, juntos hicimos una lluvia de días y decíamos, ¿qué pensáis que puede estar sintiendo este chico? Y automáticamente todos los profesores que le conocían decían, se siente solo, se siente rechazado, siente que no forma parte, siente que no sabe cómo llegar, ¿no? Y ahí fue cuando él estaba buscando llamar la atención, se cambió, ellos cambiaron automáticamente, está buscando la conexión con otros, ¿no? Está buscando que haya otras personas ahí con él. Claro, y ella decía, pero es que ha aprendido a hacerlo mal. Vale, pero estamos pudiendo leer esto de una manera muy distinta. Cuando ya estamos viendo que está intentando conectar y que ha aprendido a hacerlo de un modo que no ayuda, a cuando vemos que lo que está llamando la atención. Y veíamos como nuestro cuerpo se alerta. Cada vez que nombramos esto de está llamando la atención y hacíamos todo. Y nos poníamos con, ¿qué nos sale? Como que nos echa para atrás y nos pone en rechazo, ¿no? Y veían también pues que había necesidades de alegrarse en él, que había necesidades de organizar los sentimientos, de poder ayudarles a que él tome conciencia de que se activa en el momento en el que está teniendo el impulso de... Efectivamente, efectivamente. Muchas necesidades ocultas. Esto, si participamos de un grupo del Cosplay Classroom, vamos a aprender que lo llamamos señales equivocadas, Mm, ¿verdad? así ¿Ok? es. No te estoy dando una señal directa, tienes que empezar a suponer mucho y empezar a ver mucho, quizá buscar qué mensaje hay debajo. Ujú, Pero fíjate, Mercedes, me viene a mí a la mente, sí, pero justo en ese momento en el que yo, como persona responsable del patio, estoy presenciando que cuando el chico se acerca a la chica, entonces eh, realiza un acercamiento no consentido, ¿ok? O le toca sin ujú. pedir permiso, ¿no? Y además le falta el respeto. ¿Yo qué tendría que hacer, no? Porque vemos el círculo de seguridad y hay como dos selecciones, dos posibles acciones que podríamos hacer, que es una, seguir necesidad y otra es hacernos cargo. Y es verdad que el profesorado, a través de la reflexión con este programa, puede empezar a valorar de sí, hay muchas necesidades, pero este sería un momento de seguir necesidad o sería un momento de hacernos cargo. Pues es algo que conversábamos mucho ayer, ¿no? Dependía, comentaban los propios profesores, pues depende. Pues resulta que tienen en esta escuela tienen una ratio bajita, tienen muchos espacios de reflexión y de conexión con su alumnado y tienen muchas posibilidades o sea, priorizan, priorizan y saben que los contenidos van a llegar en la medida en la que las cosas estén bien. Y comentaban que le daban prioridad, que a menudo siguen la necesidad y que a menudo suponía que fuera todo más fácil y efectivo. Quiero decir, que a menudo, sí, ellos decían, es invertir
yo invierto un poco de tiempo en intentar atender esto. Y cuando invierto tiempo suficiente veces, sé que después voy a dar clases mucho mejor y que todo va a ser más llevadero, ¿no? Y hablábamos juntos de cómo yo lo sé desde el círculo de seguridad que sucede, pero ellos lo han vivenciado sobre todo de los más chiquititos porque trabajan así. Y me decían, es que ya los chicos lo hacen entre sí. Y los alumnos, o sea, cuando el profesorado podía acercarse, seguir la necesidad de lo que estaba pasando allí, o sea, atender y organizar los sentimientos de las dos personas que se están encontrando en esta situación. Efectivamente, tanto de uno como de otro. Exactamente, y poder estar ahí un poquito con eso que le estaba pasando a cada uno y uno de los dos tendía a regularse un poquito antes que el otro y entonces empezaban a recorrer un camino distinto, ¿no? Incluso a menudo el que ya se había regulado un poquito antes ya se acercaba al otro y ayudaba a regular al otro, ¿no? Y juntos después, en otro momento, empezaban a ver posibilidades para próximas ocasiones, ¿no? Pero claro, sí que incluso siendo ellos tan intuitivos y viniendo de haber trabajado tanto esto y de que esté tan presente en el modo en el que ellos funcionan, comentábamos, a veces, sabiéndolo mucho, es un poquito más sencillo en edades muy tempranas. Pero cuando las señales equivocadas que hablábamos antes, cuando las conductas que son visibles no la lleva a cabo un niño pequeñito, sino que la lleva a cabo un ser mayor con un cuerpo más grande, esto empieza a tomar otro caliz y a ser mucho más difícil para todos nosotros, ¿no? Incluso para ellos. Porque además, como que en ciertas etapas esto se vuelve como muy intenso, ¿no? Igual, también lo decían en las etapas pequeñitos, ¿no? Hay ciertas edades que la expresión emocional, la desregulación es como mucho más intensa. Así que sí, era una de las cosas en las que ellos hablaban y decían, claro, pero en ese ejemplo yo sí puedo atenderlo, pero en otro ejemplo, por ejemplo, este día en clase y es que se desregula mucho rato, es que es muy difícil es estar ahí y decíamos, claro, va a haber momentos que no podamos seguir la necesidad y vamos a buscar otras opciones. Vas a buscar opciones y qué distinto es poder decir, te veo tu necesidad y ahora mismo no la puedo atender. Y a veces las opciones son, y cuando termine la clase, en los últimos 10 minutos, vamos a hacer esto, de aquí a entonces sal y te das un paseo y que te ayude a calmarte, que tú sabes que acércate al aula de música un momentito, que sabes que allí hay tal y que te ayuda, o este compañero que sirve de corregulación, que sea el que te ayuda ahora mismo, haciendo esto otro, ¿no? Ellos mismos fueron poniendo opciones de las que muy a menudo usaban. Y cómo se hacen cargos, cómo a veces, a menudo no siguen la necesidad, se hacen cargos, pero buscan opciones para que se pueda dar la corregulación. Y claro, estoy poniendo ejemplos de situaciones en un cole en concreto en el que la ratio era bajita y tienen una manera de trabajar que está muy integrada en todos los estamentos en el cole, eh, pues desde mucha sensibilidad. Pero igual puedo poneros ejemplos de los profes y de profes de escuela y maestros de escuela infantil Y fíjate, que y nos... nos están compartiendo un ejemplo. Entonces, ¡Qué bueno! vemos, Venga, va. vemos cómo puede ser perfectamente aplicable este modelo independientemente de la edad de nuestro alumnado, incluso evidentemente con adultos. Nos comparten en el chat, eh, vamos a población 06, aula de 5 años, ¿sí? Un alumno que al entrar en el aula llora desconsoladamente, el resto de los alumnos sí que se sientan a la asamblea, pero el niño se queda apartado llorando. Y la compañera comparte además lo siguiente que ocurre, pero a mí sí que me interesa que nos fijemos en ese cuando entonces, lo que hace ese niño pequeño. También hay una parte importante de la maestra que le traslada que puede ir a la ventana y que se puede quedar allí y que le dice al niño,
fulanito, cuando lo necesites te vienes con nosotros a la asamblea. Entonces, en ese mismo ejemplo me gustaría fijarnos en la foto o en la dinámica del niño que ya entra llorando, ¿bien? mm, De forma desconsolada al quedarse en el aula. mm. ¿Y cómo lo podríamos ver en el círculo? Bien, hemos hecho Pues, ese cuando entonces. ¿Qué mm. sería lo siguiente, Lo Mercedes? siguiente en el círculo de seguridad, cuando es especialmente aplicado al aula, primero tener en cuenta que él entra en el aula y viene de otro lugar, ¿no? Que es un momento difícil y eso implica ciertas cosas por ende, ¿no? Por un lado, que aquí hay dos círculos que tienen que ver con sus papás o sus cuidadores que llegan al aula y que el niño va a salir a explorar el mundo con respecto a las manos de sus papás, porque yo entonces decía, aquí hay tres necesidades básicas, la de arriba, la de abajo, y luego hay una tercera, las manos, ¿no? La base segura, el refugio seguro. Entonces estos niños están en una situación, en un círculo con respecto a sus papás, que tiene que ver con que salen a explorar el mundo. O sea, aquí te dejo a que tú explores y te desarrolles en relación con estos nenes que son tus compis, ¿no? Y otro círculo que se cruza a la vez, que tiene que ver con relación a la escuela, que ahí es, ahí que vienes a mí, siendo un momento difícil, en el círculo de seguridad ponemos un ejemplo que es como si estuvieras en un embarcadero y hay y estamos cruzando esas tablas de madera y que están sus padres en esas tablas de madera dejando al niño en donde estamos nosotros, que es como una barca, que las barcas cuando, ¿verdad? Que cuando te montas en la barca, uno hace así, tiene que sujetarlo todo y tiene que poner especial atención y especial empeño para estar ahí como presente y que no volquemos, ¿no? Pues estas son estas situaciones cuando uno entra al aula y cuando uno tiene que hacer la transición, ¿no? De un sitio al otro. Así que eso está ahí presente dentro del círculo. Y ahora vamos a verlo con la mirada desde la escuela. Si yo soy la profe, la maestra, soy las manos en la parte de abajo del círculo o en la parte de arriba del círculo. ¿Dónde lo vemos? Decíamos antes, en la parte de abajo del círculo, ¿verdad? Efectivamente, tenemos que hacer una suposición, ¿no? ¿Dónde creemos que está el niño? ¿En la parte de Ujú. arriba o en la parte de abajo? Con respecto a mí, que soy la maestra, el niño está en la parte de abajo del círculo. Con las necesidades necesito que tú me des la bienvenida, que sientas un poquito de lo que yo estoy sintiendo aquí, que te quedes conmigo, que me ayudes a gestionar esto que está siendo tan difícil, ¿no? Están estas cuatro necesidades específicas, siempre revisamos cuáles serían para nosotros. Una de estas, la que está presente, sería necesito que me protejas, estoy en peligro. En principio no, ¿verdad? Necesito que me consueles. Lo que ha expresado esta maestra es que había una buena desregulación, parece, ¿no? O sea, hay una necesidad de consuelo, ¿verdad? Necesito que te alegres en mí. Esto tiene para explicarlo, ¿no? Que te alegres en mí en la parte de abajo del círculo significa que te alegres en esto que estamos compartiendo juntos, en que yo vengo a ti expresando esto que está siendo difícil para mí para que juntos podamos cruzarlo, ¿no? Entonces alégrate de que comparto esto tan difícil para mí contigo. Y que organices mis sentimientos, que en el círculo de seguridad organizar los sentimientos no es, no es explícame lo que está pasando, no es explícame qué tengo que hacer, dónde voy ahora y qué es lo que, ¿no? Sino que tiene más que ver con poder darle un sentido a qué estoy sintiendo, organizar lo que estoy sintiendo internamente, ¿no? Ponerle palabra, verbalizarlo y sintonizar y conectar con ello, ¿no? Y validarlo, pero no tiene tanto que ver con esta otra parte que es que una y otra vez es algo que siempre aparece como, pero organizar los sentimientos, si yo se lo explico todo, mamá se ha ido, tú vendrá dentro de un rato y tú vas a estar bien y ya no tienes nada de lo que preocuparte, ¿no? Así que pensáis, no sé si en el chat puede Muy buen, aparecer. ha sido muy buen ejemplo, Mercedes, efectivamente, ¿no? Entonces, Mm, podríamos ver un ejemplo claro en un niño que está muy desregulado.
Bien, esa necesidad de acogerle, darle la bienvenida, hacer un consuelo, ¿verdad? Esa parte de corregulación tan importante, ¿bien? A veces complicado porque tenemos muchos niños y es esa parte de tener que ir tomando decisiones momento a momento, ¿bien? Y también lo complicado que puede ser a medida que van creciendo, identificar qué necesidad puede estar mostrando. Es un momento de seguir necesidad, de hacerse cargo, que efectivamente, tanto en un caso como en el otro, muchas veces tendremos que hacernos cargo. Y muchas veces tendremos que reparar nuestras rupturas en la relación, ¿sí? Claro. Tenemos ese tanto por ciento tan importante que Porcentaje para. de error, digamos, de no seguir las necesidades, que es un porcentaje amplio para que se pueda dar la seguridad en la relación, ¿no? Una de las cosas que me Efectivamente. estoy acordando mucho con lo que ibas comentando, que sale cada vez que hablo de esto con el profesorado, es por un lado esa misma de, bueno, pero es verdad que vienen con su mochila, es que, es que es adaptativo en donde ellos viven y con lo que ellos traen, es adaptativo. Estar dando señales equivocadas, estar comportándose de esta manera, ¿no? Eh, eh, claro, pues la mayor parte de nosotros somos capaces de aprender a modelarnos según el espacio en el que estamos y precisamente ese es uno de los grandes beneficios de los espacios educativos, es tener un espacio de seguridad donde puedo empezar a expresarme con claridad con lo que estoy sintiendo, sin necesidad de taparlo y eso es lo que, gracias a enfoques como el círculo de seguridad, a poder ver qué es lo que qué es lo que está pasando, ¿no? Hablábamos mucho con el profesor, hablaba mucho con el profesor, es como, es que necesitamos mapas, necesitamos esquemas mentales, es que necesitamos saber a dónde mirar, porque si no, vamos a estar mirando a la conducta, a la mala conducta. Y eso no nos va a ayudar a entender bien qué está pasando en el momento. Y va a ser rápido que respondamos según lo que nos pone por delante, lo que nosotros sentimos con esa mala conducta, ¿no? Y necesitamos poder estarnos atrás, mirarlos a ellos, mirarnos a nosotros qué supone. Y sobre todo necesitamos, y esto todo el profesorado que realiza el círculo de seguridad aplicado al aula, lo que más me repiten una y otra vez es cuánto necesitamos espacios reflexivos comunes en el que nos paremos a hablar de estas cosas, en el que nos paremos a revisar, porque realmente es la única manera en la que cuando yo ya sé tener un lenguaje común que compartimos, yo voy a poder ir reparando, como decía antes Arwen, ¿no? O sea, la historia es que nos vamos a equivocar. Cuando vemos todo esto nos empieza a entrar un poco de miedo, pero bueno, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Es que hay cosas que he hecho fatal, ¿no? Y es como sí, y voy a seguir dejando de seguir la necesidad, incluso eligiéndolo, porque hay momentos que tiene que ser así, ¿no? Y aún así, tengo la oportunidad muy a menudo de poder reparar y para eso necesito poder parar, reflexionar sobre lo que he podido dar, sobre lo que aún no he podido hacer, ¿no? Lo que aún me es difícil a mí cubrir o aún no me he dado cuenta. Y eso son necesarios esos espacios, los espacios que ofrece el Círculo de Seguridad aplicado al aula, incluso el Círculo de Seguridad, el COS Classroom, tiene la posibilidad de después continuar manteniendo como una especie de coach de revisión, ¿no? De seguimiento. Sí, unas Por sesiones eso. como de seguimiento, efectivamente, Mm, reflexivas. Aquí, importantísimo, lo que hace efectivo este programa es la reflexión, el mecanismo de absolutamente. cambio en estos educadores, en estos maestros, en estos cuidadores de del alumnado, es la reflexión, estar en Sí. un espacio reflexivo. ¿Sí? Mm. Y me pregunto, con todo esto, Mercedes, ¿qué más te gustaría poder mostrarnos hoy? Mira, para mí hay, bueno, una sola cosa que me dejó en relación con este mapa, que me insiste mucho el profesor y que en el círculo, en el Coach Classroom insistimos mucho, y es que cuando vemos esta parte de aquí abajo que pone siempre ser más grandes, fuertes, sabios y bondadosos, siempre que sea posible, sigue la necesidad, siempre que sea necesario, hazte cargo. Cuando hablamos del grande, fuerte, sabio, bondadoso, a menudo el profesor hace así. Dice, claro, pero es que yo lo veo muy claro con mi hijo. Pero es que hay otras relaciones en las que yo lo tengo que elegir.
y empezamos a hablar claro, las relaciones entre adultos, con el equipo educativo, con tus compañeros, entre el equipo pedagógico, ¿no? Pero cuando estamos hablando en estas relaciones estamos hablando de comprometidos y nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestro alumnado necesitan sentir que ahí hay una persona suficientemente comprometida con ellos, ¿no? Y eso es lo que da la seguridad, ¿no? Tengo el compromiso de tratar de ser más fuerte, y más grande y más fuerte y de estar aquí comprometida con lo que te está pasando, ¿no? Mm. Eso por un lado. Y por otro, bueno, para mí la importancia creo que todos los que se hayan acercado hoy a ver esto tienen esa visión, ¿no? Por un lado, que necesitamos esos espacios regulatorios, por otro lado, que esos espacios reflexivos nos van a ofrecer para mí es lo distinto del Classroom. Lo que yo he encontrado en el Círculo de Seguridad, después de haber andado mucha experiencia en todo esto, ¿no? Es vivenciar eh, esas manos que hacen de espacio seguro, ofrecer el espacio seguro, pero en todo el esquema, o sea, en todas las partes que estamos implicadas. Cuando ofrecemos esa base y ese refugio seguro, eh, en la exploración, en el poder volver, sobre mí, sobre los otros, se va adquiriendo esa experiencia se queda sentida. A menudo muchos de nosotros eso no lo hemos vivido. Y que tengamos la oportunidad de hacerlo de la mano de un programa como este, de los que somos los facilitadores, ¿no? De las personas que nos lo facilitan, nos va reparando y nos va empezando a ayudar a tener esa experiencia sentida. Y a menudo, en ocasiones, yo algo que en las supervisiones que he hecho en algunos Fidelity contigo, algo en recordar, era como, me ha pasado circunstancias con profesores de decirme, es que este lenguaje yo no lo entiendo, yo no viví esto. O sea, cuando estoy ahí contigo y estoy sintiendo lo que tú sientes y te voy acompañando en esto, para el otro es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Tú qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que... Sí, y hubo un momento ahí que llegábamos en diferentes ocasiones ya, este idioma tú no manejas. No has sentido cómo es eso así, ¿no? Y de repente en este programa te llevas la experiencia puesta. Sientes cómo es eso y se produce lo que para mí siempre digo es la cascada, ¿no? Se produce la cascada de que de nosotros como agentes facilitadores, esto llegue a los equipos educativos, que especialmente los equipos directivos, muy especialmente los equipos directivos, ¿no? Puedan ser esa cascada y que lo puedan poner en práctica con los equipos educativos, algo que a menudo el profesorado eh, está como muy reñido a veces con los padres porque es muy difícil. Necesitan muchas manos para poder tratar con las dificultades que ponemos por delante a veces los padres, ¿no? Pero cuando empezamos a poder también tratar así a los padres empiezan también a poder tratar más fácilmente así a sus hijos, ¿no? Se produce una cascada que llega a todos las partes, a todos los implicados en nuestro sistema educativo. Y es fundamental, en mi opinión, ¿no? Y yo pongo tanto empeño en el área del profesorado y tengo un ejemplo aquí. Te puedo poner cualquiera de los dos vídeos que son una pasada, ¿no? Me Escuchar esto. encantan. Yo por mí, me pones los dos ejemplos. Perfecto, porque vamos, se me salta el lagrimón cada vez que los oigo porque ¿Nos pones un poquito en contexto de qué es lo que vamos quizá a ver? sí, O eso es lo mejor que... es directamente verlo. No, os voy a poner en contexto. En ambos casos son personas que, bueno, son conocidas, son célebres, ¿no? Oprah es muy conocida en Estados Unidos, tanto como presentadora como actriz. Y este fragmento está sacado de una entrevista que hay en Netflix que se llama Oprah más Viola Davis, ¿no? Viola es la persona que la estaba entrevistando, ¿no? Y Oprah estaba expresando, comentando su vida, porque ha escrito un libro sobre su vida, ¿no? Y hay un fragmento que es la leche y que
representa lo que los espacios educativos representamos para muchas de las personas que llegan a nosotros, ¿no? Y ahí va. A ver, sí, aquí. And it's Rhode Island, and it's snow, and it's Freezing. cold. Mhm. And the teacher, Yep. Mrs. Prosser, comes out and sees Está you on the contando road. Oprah And que says, vivía en Mrs. una Davis, situación Mrs. muy Davis, miserable, why aren't o your sea, kids in mucha school? They miseria haven't been in alrededor. school all week. And Y my esta era mom su says, we don't profesora. have no heat. The pipes are frozen, so the water don't even come out. And we all really cold, and we don't have no food. And then Mrs. Prosser, who, once again, you know, one of those people that gives you permission. Yeah. Personas que te dan Okay. permiso para quererte. She Fijaros qué had palabras, tears in es her que una pasada, eyes, no tiene... and she was touching our faces, and she said, I'm so sorry, Mrs. Davis. I'm so, so sorry. You let us know whatever we can do, you know, for you. I'm so sorry. But you know, Es una pasada. when you are in the face of compassion and empathy, Cuando te ofrecen compasión y it's empatía, amazing how it kills es shame, increíble cómo se va la vergüenza, because you're seen, porque te ven. and you're seen for Y te ven something como way more alguien que vale valuable mucho más than que your sus circunstancias. circumstances. Yeah. That's And why I bring her up. that's- She yeah. saw you. She actually Ella saw te you. vio. You know why I love that moment so much? Because Me teachers were gusta my mucho porque mis saviors. profesores me You- salvaron. Teachers were my Absolutely, they were saviors. my savior. Like I said, there's power in love. It's radical. El amor tiene el poder radical. Como decía, el amor tiene un poder radical, ¿no? Es como poder sentir que alguien me ve. Es lo que hace que la vergüenza se transforme, ¿no? Es una pasada. Y bueno, y aquí está en este caso Maisie Williams, que es una de las actrices de Juego de Tronos, y que ella cuenta una situación semejante en el sentido de lo que le salvó, ¿no? Y fijaros, no, es muy emocionante escucharla también. Before the age of 8, had quite a traumatic relationship with my dad. Ever since I can remember, like, I've really struggled sleeping. I would look around at other kids and be like, why don't they seem to understand this, like, pain or dread or fear? Like, where does the joy, like, when does that come for me? And just thought, like, how do I stop feeling like this and just feel like everything's okay? I was taken by a teacher to the staff room. She was saying, like, Profesora le llevó a la what's sala de wrong? What's profesores, ¿cuál happened? es el Are problema? you ¿Qué hungry? I te said, yeah. pasa? She said, did you eat ¿Tienes breakfast? hambre? And I said, no. And she said, oh, why not? And I said, we just didn't have any breakfast. And, and then she says, well, do you normally have breakfast? And I said, not really. And so, Pues desayunar, the ¿no? sort of, they were asking the right questions. Estaba haciendo las preguntas correctas. I'm gonna come and give you a hug. I feel really compelled to give you a hug. I do think it's important because Creo que es importante porque I had tengo a so many mucha people who loved gente and cared que about me me so quiere much, mucho but I'd alrededor, never been asked the pero right nunca me he questions hecho where las I could preguntas really correctas. say what was wrong. And then, Cuando les pudiera contar lo que everything iba mal, changed, ¿no? and I sort of became Todo this, cambió a like, partir de ahí. character who Entonces wouldn't me let convertí anything en bad otro happen to her or personaje, anyone around her, and I algo que guess, creo que like, tal maybe vez there is algún some tipo sort de of, like, connection conexión between entre those two aquellos, ¿no? things. Entre esas dos cosas. Fijaros que ella hablaba de que sentía que había un tipo de conexión entre aquel evento en el que una profesora la vio y que de repente ella pudiera mostrarse diferente, ser distinta, ¿no? Precisamente ahí está lo que yo siento que es como nuestra responsabilidad como cuidadores o como educadores, poder ver más allá. Y siempre que hablo con profesores, la mayor parte de las personas que se acercan a la educación como vocación tuvieron un profesor que les vio y les salvó. Así que como especial importancia esto, ¿no? Así Qué bueno, que Mercedes. Y nos llena de esperanza, ¿sí? Pensar sí, que podamos ser elementos tan potentes, tan importantes, ¿no? Y quizá nos puede incluso devolver esa esperanza, ¿no? Para ilusionarnos en nuestro propio trabajo. ¿Sí? sí, sí,
sí, por supuesto. Claro, a veces cuando se toca todo esto nos perturba la responsabilidad y la, y la culpa, ¿no? Como es, jo, me acabas de poner una losa encima. Yo en esta siempre lo digo, es como, mm, aceptemos que nos vamos a equivocar, aceptemos que equivocarse es difícil y duele, y cada vez que lo vayamos a ver nos vamos a llevar fatal. Y una vez que ya vamos con eso de la mano, ya, venga, va en el pack, ¿no? Va incluido en el pack. Qué grandes posibilidades me da la información, el conocer más, el poder estar ahí, me ofrece momentazos para sentir que esto tiene valor, que lo que hago tiene sentido. Mm. Qué bueno, Mercedes. Sí, por un lado, efectivamente, tener toda esta información nos puede abrumar en cuanto a cuánta responsabilidad implica todo esto. Sí. Y efectivamente, oculto a simple vista, es que los adultos en esta sociedad, y especialmente los adultos cuyo trabajo implica pasar mucho tiempo con determinada población, con población 0-6, con nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿sí? Son adultos que necesariamente son manos, se convierten en figuras de apego, oculto a simple vista. Entonces, qué magnífico que los profesores, las profesoras, los profesionales en la educación puedan aprender sobre todo esto, tener esta información y comprometerse. Mm. Y luego una de las cosas que más, cuando vemos todo esto y vemos lo complejo y entonces los propios profesores empiezan a reflexionar y a decir, jo, pero claro, es que todo esto tiene mucho que ver con cómo yo veo lo que está pasando, tiene mucho que ver conmigo. Claro, es que aquí hay un trabajo, un mirarme yo muy importante, ¿no? Y aprender a regularme incluso, aprender técnicas de regulación yo y cuando vemos todo esto y la importancia que claro que sí, al punto al que llegamos siempre es como, qué necesario es tener manos que acompañan a las manos. O sea, necesitamos, démonos la oportunidad de que haya unos otros ahí que se encarguen de eso, ¿no? Que me permitan darme el espacio, que me acompañen en eso. Una de las cosas que más hemos visto a veces en momentos incluso muy difíciles como la pandemia, es que por todos lados se iba ofreciendo mucha ayuda y a menudo cuando más difícil lo tenemos, más nos cuesta coger la ayuda, ¿no? Más nos cuesta más nos cuesta parar, ¿no? Nos ponemos en urgencia y nos cuesta parar para poder dejarnos caer sobre otras manos, ¿no? Cada vez que hay una parada y vamos mirando y hacemos esta vista de pájaro, más pues los profesores lo transmiten, ¿no? Qué importante, cuánto necesito poderme dejar caer en otras manos, ¿no? Cuánto necesito que haya otras manos ahí que me sostengan y que me apoyen porque mi trabajo es muy importante y además es muy difícil. Mm. Es un trabajo muy importante, es un trabajo muy difícil, ¿sí? Muchísimo mejor apoyado por otras manos, de mi Mm. equipo, de mi centro, de mi organización, de la sociedad, ¿no? Y hacia allá vamos. Mercedes, lo que buscamos desde el Círculo de Seguridad es hacer ese cambio social hacia la seguridad. Mm. Mercedes, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros hoy? Pues yo nada, agradeceros que nos hayáis escuchado, que nos deis este espacio y este ratito en vuestras vidas. Agradeceros, yo os voy leyendo por aquí y a alguna de vosotras sé quiénes sois y daros un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar presente, por acompañarnos y especialmente gracias a ti, Arwen, por ir abanderando Qué bueno. la movilización de la seguridad en las relaciones, ¿no? Que para mí es lo que va a hacer que cambie el mundo, ¿no? Bueno, es una apuesta segura buscar esa conexión, la resonancia, esa red de conexión. Y fíjate, Mercedes, a mí me gustaría para finalizar
yo soy maestra, imagínate, estoy viendo esto. Oye, pero ¿cómo hago que esto venga a mi colegio? ¿Ok? ¿Cómo hago que mi colegio se convierta en un colegio donde los maestros hemos podido reflexionar o donde sabemos un poco más del círculo de seguridad? ¿Cómo? Pues contactando con alguno de los facilitadores que seamos facilitadores específicos en el Classroom, aplicado al aula, ¿no? En el círculo de seguridad aplicado al aula. En mi caso, conmigo, por ejemplo, pero hay más compañeros que lo están alrededor de toda España y del mundo hispanohablante, ¿no? De todo el mundo. Hay una red muy amplia y muy entretejida. Y luego hay un término medio, ¿no, Arwen? Que podemos contar. Y hay un término medio que todavía no estoy muy segura, no me atrevo, y que te puedas acercar y que lo conozcas, que para eso pues estamos preparando también la posibilidad, ¿no? A través de alguno de los eventos que sueles ofrecer también desde Arwen, que es como poder acercarte lo máximo posible a vivenciarlo, como paso intermedio, ¿no? Como Ese pasa, grupito. efectivamente, ese grupito, algo que vamos a sacar dentro de poco. Es posible que las personas que vean este webinar, este seminario en diferido, resulte que nos escuchen cuando esto ya esté disponible. Lo cierto es que Exactamente. estamos haciendo este seminario en un 8 de marzo. Felicidades, Mercedes, Día de Igualmente. la Mujer, ¿verdad? Sí. Y lo cierto es que estamos terminando la grabación de un taller diferido, Coste Classroom, cuyo público objetivo principalmente serían esos profesionales que trabajan en guarderías, escuelas infantiles 0-6, pero que está abierto a todo profesional de la educación. ¿Sí? Absolutamente. Efectivamente, en el cual se va a poder visualizar los 8 capítulos de los que consta el círculo de seguridad modelo COSPE Classroom, en los cuales Mercedes facilita un grupo con 4 educadoras, ¿sí? De una escuelita, ¿verdad? De una guardería. Sí, una escuela ¿Okay? infantil. Una escuela infantil, y van a poder estos profesionales que quieran vivir esa experiencia reflexiva, van a poder ver las reflexiones y las dificultades, ¿sí? De estas maestras y educadoras. Bien, y eso va a ser algo que cualquier persona desde cualquier lugar va a poder hacer. Bien, la mejor opción siempre sería buscar un facilitador del círculo de seguridad parental, modelo COSPE Classroom, y montar un grupo en la propia escuela. La mejor, absolutamente. Siempre. Con diferencia que cuando el equipo educativo podamos compartir esto juntos y sentirlo e integrarlo, cuando en ello se compromete también el equipo directivo, ¿no? Pues esto empieza a entretejerse por todo nuestro centro, ¿no? Y eso es una maravilla. Así que esa es la mejor, sin duda, sí. Y a veces uno necesita tener más herramientas para convencer al resto del equipo, saber más a qué se refiere. Entonces ahí como que nos prestamos mucho, tanto desde este camino intermedio del grupo como que a veces, oye, pues pídeme información, hablo con el equipo educativo. Nos vamos a prestar mucho porque sabemos que además esto es muy desconocido. O sea, realmente está recién aterrizado, como quien dice aquí, ¿no? Sí, recién aterrizado. Entonces hace falta mucha divulgación. Qué bueno, Mercedes. Pues yo te voy a dar las gracias por dedicarnos este tiempo. Sí, trasladarte. Todas las personas que han conectado en directo, algunas de ellas están trasladando las gracias por toda la información, la emoción que transmiten esos vídeos, la pasión que tú transmites al presentar, ¿sí? Que es un privilegio, efectivamente, poder disponer de manos muy comprometidas con la seguridad. Estamos aquí trabajando mucho para poder traer este modelo a España y a los países de habla hispana. ¿Sí?
y darte las gracias por este tiempo, por esa pasión que estás metiendo necesaria para que los proyectos se desarrollen y salgan y sean reales y se aterricen y veamos realmente un cambio. ¿Sí? Ese cambio ya se está dando, Mercedes. Sí, Y sí que voy a sí. pedirte algún pensamiento, quizá algún pensamiento antes de que terminemos hoy. Pensamiento. Em, pues para mí es como alegría, ¿no? Me produce mucha alegría interna que haya el interés suficiente hasta para que estemos creando, compartiendo todas las personas que hemos estado aquí en este espacio, sabiendo que hay otras muchas que estaban inscritas que probablemente no les han surgido cosas, no han podido, y otras muchas que están interesadas, que han contactado, probablemente algunas contigo, otras han contactado conmigo de, vale, no me puedo inscribir, ¿cuándo lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo ver? ¿No? O sea, la alegría profunda de que esa conciencia de que esto es necesario está. Eso es lo que conseguir llegar y ofrecer los medios, ¿no? Y trabajar juntos para ello. Efectivamente, poco a poco vamos a ir haciendo esa diseminación, ¿sí? Ese aprendizaje cada vez más manos. Mercedes, pues muchísimas gracias. Yo estoy de verdad deseando ver el resultado de ese taller, de todas esas grabaciones y ese taller, y dentro de poco vamos a empezar la producción y el montaje, y esperamos que para el verano del 2023 ya esté disponible, ¿sí? Para que muchas educadores y educadores, para que muchos maestros puedan iniciar el próximo curso escolar con mucha más seguridad. Sí, yo también estoy deseando que podamos comenzar con eso, ¿no? Ha sido un proyecto muy bonito y ha sido una gran experiencia junto a las chicas de esta escuela, ¿no? Han sido muy generosas, la verdad. Muy generosas. Mercedes, un abrazo, un saludo a todos y de verdad seguimos todos juntos en este camino hacia la seguridad. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.